la compatibilidad e incompatibilidad, eh, la inclusión y el otro tema de comprensión de lectura que hemos trabajado, las inferencias. ¿Está bien? El día de hoy entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos trabajado, de lo que se ha trabajado en las últimas semanas. Para esto voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener la teoría, ¿no? Y también los ejercicios correspondientes de los temas mencionados. Bien, vamos a comenzar entonces de una vez. Voy a compartirte el material. Espérame unos segundos para hacerlo. A ver, espérame. Muy bien, jovencitos. Perfecto. A ver. Está. Muy bien. Un momentito. Muy bien. Aquí está. Muy bien, jovencitos. Déjame aquí ordenar el, el, el video, el chat. A ver, joven. Ahí está. Muy bien. A ver, jovencitos, el día de hoy vamos a desarrollar entonces una retroalimentación de lo que hemos trabajado anteriormente. Muy bien. A ver, jóvenes, a manera de introducción al primer tema que vamos a recordar, a los términos excluidos, tenemos la siguiente actividad. Dice, ¿cuál es la relación que tienen los siguientes elementos? ¿Cuál de ellos no corresponde? Si yo te digo Abraham Valdelomar, César Vallejo, Juan Rulfo y Oswaldo Reynoso, te pregunto, ¿qué relación tienen estas palabras, estas imágenes entre sí? Son escritores, muy bien. ¿Son escritores de qué parte del mundo? Jara me dice que Rulfo no es peruano. Son escritores peruanos. Muy bien, aquí tenemos entonces la siguiente relación. Tenemos personajes que son escritores peruanos. Entonces, ¿cuál no corresponde? ¿A cuál vamos a eliminar? ¿A cuál vamos a eliminar, jóvenes? A Rulfo. Muy bien, Juan Rulfo es mexicano, me dice. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Muy bien. Lo que estamos haciendo en esta diapositiva es un ejemplo de un tema que vamos a recordar el día de hoy, de los términos excluidos. Tenemos un conjunto de personajes que están relacionados por sus significados, pero hay un término, hay un personaje que no corresponde a este conjunto, porque no tiene
ese vínculo en común. Entonces, lo que hemos hecho es identificar a este personaje y lo hemos extraído de este conjunto. Lo hemos eliminado del conjunto. Muy bien. En esto consisten los ejercicios de los términos excluidos. ¿Cómo definimos los términos excluidos? De la siguiente manera. Son ejercicios verbales que van a consistir en eliminar el término que no corresponde a un conjunto de palabras que guardan entre sí una relación en común. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a recordar la parte teórica de este tema, de los términos excluidos. Muy bien, jovencitos. Los términos excluidos, jovencitos, jóvenes, señoritas, se van a basar en tres conceptos iniciales. Entonces, para entender adecuadamente lo que es, en qué consisten los ejercicios de los términos excluidos, tenemos que saber previamente estos conceptos básicos. ¿Cuáles son estos conceptos básicos? Los siguientes: el campo semántico, el campo léxico y la familia de palabras. El campo semántico, el campo léxico y la familia de palabras. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con la definición del campo semántico. ¿A qué llamamos campo semántico? Esto es fácil, jovencitos. Un campo semántico es un espacio de significación en el cual vamos a tener un conjunto de palabras, las cuales se van a relacionar por sus significados, es decir, van a compartir semas comunes y van a tener la misma categoría gramatical. Repito, un campo semántico es el espacio de significación en el cual vamos a tener una serie de palabras que van a compartir semas en común y van a tener la misma categoría gramatical. Por ejemplo, si yo te digo vóley, básquet, waterpolo, fútbol, te pregunto, ponlo aquí en el chat. Estas palabras se vinculan por sus significados, jóvenes. ¿Tienen alguna relación en sus significados? Ponlo aquí en el chat, jovencito, señorita. ¿Estas palabras se relacionan entre sí por su significado? Sí, me pone, son deportes. Muy bien. La palabra que tú me has puesto aquí, que son deportes, es un sema que comparten estos términos. Es decir, es un rasgo en común que comparten estas palabras. Muy bien, jovencitos. Pero el que sean deportes no es el único rasgo en común que comparten estos términos, ¿no? Tienen otros semas comunes también. El sema común más evidente, más notorio, el que salta a la vista, es que sean deportes, pero no es el único sema que comparten. Por ejemplo, en estos deportes se involucra la actividad física. Estos deportes se realizan en equipos.
Estos deportes poseen un reglamento. Todas estas características o estos conceptos que hemos mencionado son rasgos que comparten estas palabras, es decir, son semas comunes que tienen. Muy bien, usan pelota también. Podríamos mencionar más semas en común. Correcto. Muy bien, entonces aquí tenemos un conjunto de palabras que se relacionan por sus significados y vamos a ver si tienen la misma categoría gramatical. Jovencito, señorita, te pregunto, vóley, básquet, waterpolo y fútbol, ¿tienen la misma categoría gramatical? ¿O tienen diferentes categorías gramaticales? Es decir, todos son adjetivos, todos son verbos, todos son sustantivos, o están mezcladas las categorías gramaticales. Son sustantivos, me dice Ramos. Son sustantivos. Muy bien, todos son sustantivos. Entonces, estas palabras tienen la misma categoría gramatical. Entonces, jovencitos, razono de la siguiente manera. Si yo tengo un conjunto de palabras que se relacionan por sus significados y además tienen la misma categoría gramatical, entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que estas palabras forman parte del mismo campo semántico. Muy bien. Entonces, jovencitos, algunos ejercicios de los términos excluidos se van a basar en el campo semántico. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Facilito, hemos recordado lo que es el campo semántico. Continuamos. El segundo concepto que vamos a tener en cuenta ya para entender mejor lo que son los términos excluidos es el campo léxico. Jóvenes, hay un error común creer que el campo léxico y el campo semántico son la misma cosa, que con dos expresiones diferentes se hace referencia al mismo concepto. No, el campo semántico y el campo léxico son conceptos distintos. No vayamos a confundirlos. ¿Qué cosa es un campo léxico? Un campo léxico es un espacio de significación en el cual vamos a tener un conjunto de palabras que van a estar relacionadas por sus significados. Hasta ahí es idéntico a un campo semántico. Pero ahora viene la diferencia fundamental. Los elementos de un campo léxico van a tener distintas categorías gramaticales. Los elementos en un campo semántico deben tener la misma categoría gramatical. En cambio, un campo léxico tiene distintas categorías gramaticales. Esa es la diferencia fundamental entre el campo léxico y el campo semántico. Por ejemplo, si yo te digo flor, sembrar, florido, podar y rosa, estas palabras se relacionan por sus significados, ¿sí? Por ejemplo, se relacionan con el concepto de un jardín, ¿no?
flor, sembrar, florido, podar, rosa. Pero yo no puedo decir, jóvenes, que estas palabras formen parte de un mismo campo semántico, porque flor es sustantivo, sembrar es verbo, florido es adjetivo, podar es verbo, rosa es sustantivo. Si nos damos cuenta, aquí hay distintas categorías gramaticales, sustantivos, verbos, adjetivos. Entonces, es imposible decir que este conjunto de términos forma parte de un mismo campo semántico. No, este conjunto de términos forma parte de un mismo campo léxico, porque un campo léxico, sus elementos tienen diferentes categorías gramaticales. Muy bien, jovencitos. Algunos ejercicios de los términos excluidos no se van a basar en un campo semántico, se van a basar en un campo léxico. En un campo léxico. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Perfecto. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Jovencitos, el tercer concepto que debemos tener en cuenta cuando desarrollemos los ejercicios de términos excluidos es el concepto conocido como familia léxica. A este tema se le conoce también con dos nombres diferentes. Se le conoce como familia etimológica y también como familia de palabras. En este caso sí, ¿no? Familia léxica, familia etimológica y familia de palabras se refiere al mismo concepto. Muy bien, ¿qué cosa es una familia léxica? Esto es bastante sencillo. Señorita joven, una familia léxica es un conjunto de palabras que van a compartir la misma raíz o lexema y por tal razón sus significados van a estar vinculados. Repito, una familia léxica es un conjunto de términos que guardan, que tienen la misma raíz o lexema y por este motivo sus significados están vinculados. Muy bien. Por ejemplo, si yo te digo sangriento, desangrar, consanguíneo y sanguijuela, estas palabras comparten la misma raíz. Sangriento, desangrar, consanguíneo y sanguijuela. Te pregunto, ¿cuál es la raíz en estas palabras? Muy bien. Ramos, Cruz, me dicen S-A-N-G, sang. Muy bien, esa es la raíz, sang. ¿Y qué significa sang, jóvenes? Es obvio lo que significa, no es evidente. ¿Qué significa sang? Ponlo también en el chat. Muy bien, significa sangre, sangre. Entonces, jóvenes, como estas palabras tienen la misma raíz, sus significados van a estar relacionados, ¿ya? Con el significado de la raíz. En este caso, la raíz significa sangre. Entonces, todas estas palabras deben estar relacionadas con el significado de sangre. ¿Cómo lo verificamos? Pues definiendo las palabras. Sangriento es la acción o la actividad
donde abunda la sangre. Desangrar es perder sangre. Consanguíneo es el vínculo que existe entre las personas que comparten la misma sangre. Es el vínculo entre parientes. Y sanguijuela es el animal que se alimenta de sangre. ¿Está bien? Entonces, ¿todas estas palabras se relacionan por su significado? Sí. Perfecto. Algunos ejercicios de los términos excluidos se van a basar no en un campo semántico, no en un campo léxico, se van a basar en una familia de palabras. Muy bien. Otro ejemplo. Jovencito, señorita. Otro ejemplo. Si yo te digo, te voy a decir unas palabras, tú me vas a decir cuál es la raíz. Si yo te digo plumífero, emplumado, implume, plumón, desplumar, estas palabras, ¿comparten la misma raíz? Sí. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de estas palabras? ¿Cuál es la raíz, jovencitos? Plum, muy bien. ¿Qué significa la raíz plum? Es obvio lo que significa, ¿no? ¿Qué significa esta raíz, joven? Plum. ¿Qué significa? Yo te digo desplumar, plumación, implume, plumero. ¿Qué significa plum? Significa pluma, pues, jovencito. Pluma. Plum significa pluma. Hace referencia a la pluma. Claro. Entonces, todas estas palabras, los significados de estas palabras deben estar relacionados con el significado de pluma, porque eso significa su raíz. ¿Cómo lo verificamos? Pues definiendo las palabras. Plumífero es el ser que tiene plumas. Emplumado es el ser que tiene plumas. Es sinónimo de plumífero. Plumón son las primeras plumas que le salen a los pichones, ¿no? Implume es el ser que no tiene plumas. A los seres humanos nos definían como bípedos implumes, bípedos que no tienen plumas, ¿no? Entonces, todas estas palabras, como comparten la misma raíz, se les dice que forman parte de la misma familia léxica, o familia de palabras, o familia etimológica. Muy bien. Entonces, jovencitos, algunos ejercicios de los términos excluidos se van a basar en la familia léxica también. Perfecto. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Ya hemos visto los conceptos básicos en los cuales se basan los ejercicios de los términos excluidos. Vamos a recordar ahora qué cosas son los términos excluidos. A ver, jovencitos, los términos excluidos son ejercicios verbales que van a consistir en desechar, en eliminar la palabra que no corresponde con el mismo campo semántico, el mismo campo léxico o la misma familia de palabras de un grupo de términos. En eso consisten los ejercicios de los términos excluidos. O dicho de otra manera, ¿no? Es el ejercicio verbal que va a consistir en eliminar la palabra que no corresponde con un conjunto de términos que guardan entre sí una relación en común. Muy bien.
Así, por ejemplo, si tenemos difamar, agraviar, alabar, afrentar e insultar. ¿Cuál sería el término que vamos a eliminar? ¿Cuál no se relaciona con el resto? Alabar. Aquí tenemos los significados de estas palabras, ¿no? ¿Cuál es la que eliminamos? Ramos me dice alabar. ¿Estamos de acuerdo con su compañero? A ver, a ver, a ver. Aquí está facilito. Quito con cuerda. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Claro, acá tenemos un campo semántico, ¿no? Este ejercicio de término excluido se basa en un campo semántico. Todas las palabras son sinónimas. La palabra que no es sinónima del resto la vamos a eliminar. Todas son sinónimas de agraviar verbalmente, de ofender. La que no corresponde es alabar. Más bien alabar es antónimo del resto de términos. Muy bien, jovencitos. Ahora, muchachos, los ejercicios de términos excluidos, ¿ya? Se pueden presentar de muchas formas distintas, de muchas maneras diferentes, ¿no? Vamos a ver a continuación algunas de las formas de cómo se pueden presentar este tipo de ejercicios. Vamos a ver algunos modelos de cómo se presentan los ejercicios de los términos excluidos. Habitualmente se dividen en los siguientes tipos. Vamos a tener el modelo basado en la sinonimia, el modelo basado en la afinidad semántica, el modelo basado en la relación de género a especie, el modelo basado en la cogeneridad, el modelo basado en la causalidad y el modelo basado en el criterio múltiple. Muy bien, son los modelos usuales de cómo se presentan los ejercicios de los términos excluidos, pero no significa que sean los únicos modelos, solamente son los habituales. Muy bien, vamos a recordar cómo se presentan estos tipos de términos excluidos. En primer lugar, el modelo basado en la sinonimia. Todas las palabras de este ejercicio, como el que hemos visto en la diapositiva anterior, son sinónimas. Todas las palabras son sinónimas, excepto una de ellas. La palabra que no es sinónima del resto es la que vamos a eliminar, la que vamos a excluir. ¿Está bien? Si yo te digo retardar, demorar, detener, aplazar, dilatar, ¿cuál no es sinónima del resto? Todas son sinónimas de retardar algo, ¿no? De demorar algo. ¿Cuál es la que no corresponde? ¿Cuál no corresponde aquí, jovencitos? ¿Cuál no es sinónima del resto? Me dicen la C, detener, dilatar, detener. ¿Cuál será? A ver, aquí la que eliminamos es detener. Muy bien.
detener. Dilatar significa crecer en extensión, ¿no? Ensanchar. Pero también significa, en otra acepción, demorar o retardar. La que no tiene este sentido es detener. Por eso la eliminamos. Muy bien, jovencito, facilito. Si yo te digo el siguiente modelo, el modelo basado en la cogeneridad, el modelo basado en la cogeneridad. ¿Qué me dice la definición? Todas las palabras del ejercicio son cogenéricas, es decir, son cohipónimas, son especies del mismo género. ¿Cuál vamos a eliminar? Aquella palabra que no es cogenérica del resto. Muy bien, jovencitos. Entonces, si yo te digo vizcacha, rata, ronzoco, nutria, cuy, ¿cuál es la palabra que vamos a eliminar? ¿Cuál no es cogenérica del resto? ¿Cuál será? Aquí tenemos roedores, ¿no? Roedores. Vizcacha, rata, ronzoco, nutria, cuy. ¿Cuál no es un roedor ahí? Aquí. ¿Cuál será la que no corresponde? Ramos me dice nutria. ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? Nutria es la que vamos a eliminar. Muy bien, eliminamos a la nutria, ¿no? El ronzoco, por si acaso, es un roedor, ¿no? Es el roedor más grande del mundo. Vive en la Amazonía, ¿no? Tiene el tamaño como de un cerdo, ¿no? Parece una rata o un cuy gigante. Muy bien, jóvenes. A ver, continuamos. El siguiente modelo, basado en la relación de género a especie o viceversa, consiste en lo siguiente. En este caso, tiene una premisa, fíjate, en los casos anteriores podían tener premisa o no tenerlas. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice lo siguiente. La premisa es el género y las alternativas las especies. Aquella alternativa que no sea especie de la premisa es la que vamos a eliminar. Muy bien, aquí ¿cuál eliminamos? Corrientes filosóficas, racionalismo, empirismo, estética, fenomenalismo, nihilismo. ¿Cuál no es cogenérica? ¿Cuál no es, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál no es especie de corrientes filosóficas? ¿Cuál no es una corriente filosófica? Ramos me dice la estética. ¿Están de acuerdo, jovencitos? La estética. Pónganlo aquí en el chat. A ver, a ver, a ver. Muy bien, la estética, jóvenes, no es una corriente filosófica, ¿no? La estética se relaciona con el arte. Entonces, la vamos a eliminar. No es cogenérica, que diga, no es especie de la premisa. No es especie de la premisa. Muy bien, facilito. Continuamos.
El modelo basado en la afinidad semántica. Jovencitos, ¿qué nos dice la definición? La definición nos indica lo siguiente. Todas estas palabras van a tener algún rasgo en común en sus significados. Es decir, van a ser afines en sus significados, van a ser afines semánticamente. ¿Cuál eliminamos? Aquella palabra que no tenga este rasgo en común. Aquella palabra que no tenga el mismo rasgo en común que el resto. Muy bien. Fíjate acá. Si yo te digo ampliar, ensanchar, aumentar, arribar, crecer, ¿cuál es la que no corresponde? Aquí todas estas palabras se vinculan en la idea de aumentar o crecer en dimensión o en cantidad. El concepto de aumento está presente. ¿En cuál no está este concepto presente? Lucía me dice arribar. Arribar. ¿Están de acuerdo con su compañera, jovencitos? ¿Están de acuerdo con su compañera? Arribar también me dice Yadira. Muy bien, jóvenes. Arribar es llegar. Es una palabra polisémica, pero uno de sus sentidos es llegar. Muy bien. No tiene esta idea, ¿no? Este concepto de aumentar. Muy bien, entonces eliminamos la alternativa D. Perfecto, jovencitos. Muy bien. El modelo de causalidad, jovencitos, nos indica lo siguiente. La premisa es la causa y las alternativas son efectos o consecuencias. ¿Cuál es el término que vamos a eliminar? Aquella alternativa que no sea efecto de la premisa. Muy bien. Por ejemplo, tenemos pandemia como premisa, aislamiento, virus, deceso, contagio, angustia. ¿Cuál es la que no corresponde? ¿Cuál no es efecto de la premisa? Virus, me dicen por acá. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿Cuál es la que no corresponde? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Virus es la que no corresponde. Perfecto, jovencitos. La pandemia es al revés, ¿no? El virus produce la pandemia. Por eso lo vamos a eliminar. Muy bien, jóvenes. A ver, continuamos. El modelo de criterio múltiple o de relación múltiple. A ver, jovencitos. La definición nos indica lo siguiente. Cada alternativa va a tener una relación distinta con la premisa. Cada alternativa va a tener una relación distinta con la premisa. ¿Cuál es la que vamos a eliminar? Aquella alternativa cuya relación con la premisa sea la más lejana, la más ambigua, la más indirecta, la más borrosa. O en todo caso, eliminamos aquella palabra
que no tenga ninguna relación con la premisa. Si yo te digo ambulancia, traslado, enfermo, paramédico, urgencia, congestionamiento, ¿cuál es el término que más se aleja de la palabra ambulancia? Lucía me dice congestionamiento. ¿Están de acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿Cuál será? ¿Cuál se aleja más, ¿no? En el caso de que veas que hay palabras que se relacionan menos, escoges aquella palabra que no tenga ninguna relación con la premisa o la que se aleja más de la premisa. Aquella palabra que tenga la relación más lejana, más ambigua, más borrosa. ¿Cuál será? ¿Congestionamiento o traslado de una ambulancia? La E, me dicen por acá. A ver, a ver, a ver. Crispín se ha corregido. Muy bien. Congestionamiento es la que no corresponde. Muy bien, jovencitos. El modelo de relación múltiple. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, continuamos. Aquí, jovencitos, vamos a ver algunas otras formas de cómo se presentan los ejercicios de los términos excluidos. No, como hemos visto, aquí tenemos un conjunto de alternativas sin premisa, ¿no? Sin premisa. Pernicioso, nocivo, letal, dañino, perjudicial. ¿Cuál es el término excluido aquí, joven? Todos son sinónimos, ¿no? Todos son sinónimos de dañino. ¿Cuál es el que no corresponde? La C, me dicen, letal. A ver, el término que no corresponde aquí, jovencitos, es letal. Muy bien, porque letal significa mortal, ¿no? Que causa la muerte. En cambio, los demás términos significan dañino nada más, ¿no? Perjudicial, nocivo. No necesariamente van a causar la muerte. Muy bien. La otra forma de presentar estos ejercicios es con una premisa, ¿no? La esencia del ejercicio no cambia. Babel, confusión, desorden, caos, alteración, anarquía. Otra vez, este ejercicio se basa en el modelo de sinonimia. Todas estas palabras son sinónimas de anarquía, es decir, son sinónimas de confusión. Anarquía sí corresponde. Hay otro término que no. Anarquía es justamente confusión, caos. ¿Cuál será el término que no corresponde, muchachos? ¿Cuál será el término que no corresponde aquí? ¿Cuál será, jovencitos, señoritas? Está fácil. ¿Cuál no corresponde? A ver. La D, me dicen. La D, caos. Caos sí corresponde, sinónimo de anarquía. La D. La D es la que no corresponde. Muy bien. Alteración. De alterar, ¿no? Alterar es cambiar, nada más. Cambiar un orden. O cuando se dice alterar, cuando se refiere a una persona, es cuando una persona está molesta, ¿no?
En los dos casos no se relaciona, no es sinónima con estos términos. Entonces, la vamos a eliminar. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, a ver, a ver. Tercera forma, dice, señale la alternativa que no guarde la misma relación. Balbucear, hablar, gritar, probar, comer, devorar, caminar, trotar, correr, editar, pensar, imaginar, sonreír, reír, carcajear. A ver, muchachos, señoritas, ¿cuál es la alternativa que no guarda la misma relación con el resto? La D, me dicen, ¿todos están de acuerdo? La D de dedo. ¿Qué relación tienen estas palabras? Aquí hay una relación de intensidad, ¿no? Son sinónimos de grado. Son sinónimos de grado. La intensidad está aumentando. Más intenso que balbucear, hablar. Más intenso que hablar, gritar, ¿no? En todas se respeta esta relación. El nivel de intensidad va aumentando. La que no corresponde, jóvenes, señoritas, muy bien, es la D. Editar, pensar, no, no hay una relación de intensidad, no son ni siquiera sinónimos. Pensar, imaginar tampoco son sinónimos. Entonces aquí no guarda, en esta alternativa no hay la misma relación que en el resto. Muy bien. Continuamos, jovencitos. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, complete los ejercicios con un elemento que no quede fuera del campo semántico de los demás. El término sombreado es el término excluido. A ver, el término que vamos a eliminar ya está elegido. Es ético, sin H. O sea, lo que tenemos que poner aquí es una palabra que sí guarde la misma relación con el resto. Enteco, me dice Crispín, ético con H, enclenque, enjuto, magro, son sinónimos, ¿no? Son sinónimos de flaco. Entonces tenemos que poner ahí en el espacio un sinónimo de flaco. Enteco, enclenque, macilento, flaco, esmirriado, entelerido, etcétera. Muy bien, cualquiera de estos términos. Esmirriado, por ejemplo. Jóvenes, tísico significa que tiene tuberculosis, ¿no? Un tísico generalmente está flaco. Ahí está. Ético significa también tísico, tuberculoso. Por eso ético es sinónimo de flaco. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. A ver aquí. Lo mismo, ¿no? Ya el término excluido está elegido. Tienes que poner una palabra que corresponda a la misma relación. Oler, tocar, oír, ver. Son cogenéricos, ¿no? ¿Qué palabra propones? Son las acciones de los sentidos, ¿no? Acciones de los sentidos. Muy bien, puede ser saborear o degustar, cualquiera de las dos. Probar también podría ser. ¿Qué otro sentido no está presente? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Gustar, ¿no? Sinónimo de saborear, de degustar.
Muy bien, facilito, jovencitos. Perfecto. A ver, continúo. Complete los ejercicios con un elemento que no quede fuera del campo semántico de los demás. El término sombreado es el término excluido. Lo mismo que hemos estado haciendo. África, Nilo, Pirineos, Sahara, el Cairo. Aquí tenemos criterio múltiple, ¿no? Criterio múltiple. Tuvimos hace un momento sinonimia, cogeneridad, ahora criterio múltiple. Ponme algún término que se vincule con África. Un país puede ser, ¿no? Nigeria, por ejemplo. Claro, podemos poner un país. Muy bien. Mozambique. Irán está en Asia Menor, ¿no? Irán no podría ir. Podemos poner un animal típico del África, por ejemplo, jirafa, ¿no? Muy bien. Ponemos un país, Egipto, criterio múltiple. Ahí está, facilito. A ver aquí, hereje, pagano, politeísta, heresiarca, son sinónimos. El término excluido, amable. Sinónimo de estas palabras. ¿Cuál será? Sinónimo de hereje, pagano, politeísta, heresiarca, idólatra, muy bien. Eh, ¿Qué más? Infiel podría ser, infiel. El infiel, no de el desleal, ¿no? Infiel en el sentido de que adora otros dioses. Claro, para los musulmanes, los cristianos son infieles porque no adoran a su Dios, ¿no? Muy bien. Podemos poner, por ejemplo, herético. Herético. Perfecto. Muy bien, jovencito. Facilito. Marque el término excluido. Imperturbable, inalterable, impertérrito, impávido, entelerido, impasible. Aquí sí, marca el término que no corresponde. ¿Cuál es el término excluido? La D, me dice Allison. ¿Están de acuerdo con su compañera? Crispín también. La D. A ver. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Concuerdan con sus compañeros jóvenes? Jara, sí. Ramos también. Muy bien, entelerido. Entelerido es flaco. Flaco. Perfecto. Continuamos. Istmo, península, lago, cabo, bahía, acantilado. ¿Cuál es la que no corresponde? Está facilito. ¿Cuál no corresponde aquí, jovencitos? García me dice lago. ¿Cuál no corresponde, jovencitos? ¿Concuerdan con acantilado?
Son cogenéricos, ¿no? Claro, son accidentes geográficos, pero que, que están en la costa, ¿no? Que tienen contacto con el mar, con el océano. La que no corresponde es lago. Muy bien, jovencitos. La B, B de barco. Muy bien, a ver, continuamos. Construya un ejercicio de término excluido de tal manera que las palabras en los espacios en blanco mantengan la relación propuesta. La alternativa E siempre será el término excluido. O sea, ya tenemos el término excluido. Lo que tenemos que hacer es proponer palabras que tengan la misma relación. La relación te la propone. Afinidad semántica. A ver, proponme palabras que sean afines semánticamente con corbata. ¿Cuál es la relación en común de estas palabras? Objetos que se llevan en el cuello. ¿Qué objetos se llevan en el cuello? Esa va a ser la relación. Collar, muy bien, ¿qué más? Objetos que se lleven en el cuello. Esa es la relación. Muy bien, bufanda, chalina, collar, ¿qué más? Rosario, muy bien. Los bebés que llevan en el cuello. Babero, muy bien. Perfecto. Con eso me parece que ya tenemos los cuatro. Chalina, babero, collar, pashmina. Muy bien, pashmina no lo habíamos mencionado. Jóvenes, muchos estudiantes confunden afinidad semántica con la sinonimia o con la cogeneridad. No los vayas a confundir, son modelos distintos. En la afinidad semántica, las palabras van a tener un rasgo en común en sus significados, solamente un rasgo en común en sus significados. Por ejemplo, corbata, babero, collar no son cogenéricos, ¿no? No lo son. Corbata, babero y collar no son sinónimos tampoco, pero sí tienen algo en común. ¿Qué es aquello que tienen en común estas palabras? Se llevan en el cuello, ¿no? Se llevan en el cuello. Entonces, la afinidad semántica es un modelo diferente. No hay que confundirlo con la sinonimia o con la cogeneridad. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Relación múltiple. Muy bien, relación múltiple. Pirámide es el término que excluimos. Ya está puesto. Ponme palabras que se vinculen con alumno. Ponme palabras cuyo vínculo con alumno sean evidentes, ¿no? Claro, no fuerces la relación. Aula, muy bien. ¿Qué más? Babero, no, babero era del anterior. Carpeta, muy bien. ¿Qué más? Profesor, estudio, claro. Pizarra, muy bien. Aprender, ¿no? Etcétera. Podemos poner varias palabras que se vinculen. Por ejemplo, colegio, profesor, aula, muy bien, todas estas palabras las has mencionado. Uniforme, muy bien, relación múltiple. Ahí está. Muy bien, facilito, jovencitos.
vamos a marcar el término excluido. Efímero, fugaz, pasajero, temporal, transitorio, diurno. Qué fácil. ¿Cuál es la que no corresponde? Son sinónimos, ¿no? Son sinónimos de fugaz, que dura poco. ¿Cuál es la que no corresponde aquí, jovencitos? Diurno. Muy bien, diurno no corresponde, ¿no? Diurno es relativo al día. No significa temporal o fugaz. Aquí, raíz, sótano, pie, cima con S, base, cumbre. ¿Cuál no corresponde? Cumbre me dice Grisel. Lucía también. Aarón también. A ver. Muy bien. Cumbre no se relaciona. Cumbre más bien es lo opuesto a lo que dan a entender el resto de términos. Muy bien, muy bien. Facilito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, reorganice letras y forme una palabra, luego identifique el término excluido. Lo que tenemos que hacer es ordenar las letras de estos términos propuestos y luego nos vamos a dar cuenta cuál es el término que vamos a eliminar. En la primera, ¿qué palabra está presente? Receptor, me dicen. A ver, a ver, a ver. Muy bien. En la segunda, Soremi, ¿qué palabra se oculta? Emisor. Muy bien. Bla-a, ¿qué término se oculta? Habla. Nalca. Canal. ¿Cuál es el término que eliminamos ahí? Muy bien. Eliminamos habla. De esta manera vamos a hacer este ejercicio. Facilito. Talle, ¿qué palabra oculta? Yate, me dicen. Kebu. Buque. Chalán. Lancha. Manosubri. Submarino. ¿Cuál eliminamos aquí? Yate, buque, lancha, submarino. Eliminamos submarino, me dicen, claro, porque el resto de vehículos van sobre la superficie, el submarino va debajo de la superficie. Muy bien. Salcolo. Salcolo, ¿qué término está oculto acá? Colosal, me dice Lucía. Colosal. Muy bien. Trechoes. Estrecho. Menore. Enorme. De gran. Grande. ¿Cuál eliminamos? Colosal, estrecho, enorme o grande. Muy bien, eliminamos estrecho. Perfecto.
Ricuta. ¿Qué palabra se oculta acá? Curita, a ver. Saga. Gasa. Coalol. Alcohol. Daven. Venda. ¿Cuál eliminamos? Curita, gasa, alcohol o venda. Eliminamos alcohol. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Muy bien, muchachos. A ver, continuamos. A ver. A ver aquí. ¿Cuál eliminamos? Limpio, pulcro, impoluto, pulido, acendrado, célibe. ¿Cuál es el término excluido? Son sinónimos. ¿Cuál es el término excluido? Yadira me dice célibe. ¿Cuál es el término excluido aquí, jovencitos? Célibe, célibe. ¿Cuál es el término excluido? Muy bien, jovencitos. Célibe es el que vamos a eliminar. Célibe. Célibe, jovencitos, dicho de una persona soltera, ¿no? Pero célibe también es aquella persona que decide no tener relaciones sexuales, ¿no? Es aquella persona que decide no tener relaciones sexuales. Por ejemplo, los sacerdotes hacen un voto de celibato. Se supone que ellos son célibes. El candidato presidencial, ¿te acuerdas? Rafael López Aliaga, él decía que era célibe, ¿no? Muy bien, muy bien. Como no es sinónima del resto, entonces la eliminamos. Fácil. A ver aquí. Llanura, planicie, llaneza, estepa, sabana y meseta. Hacen referencia a terrenos, ¿no? A zonas geográficas. ¿Cuál es la que no corresponde? Este ejercicio está simpático. ¿Cuál no corresponde? ¿Cuál es la que no corresponde? Yadira me dice llanesa. Crispín, meseta. Jara, meseta. ¿Cuál no corresponde aquí, jóvenes? ¿Cuál será? Sabana, me dicen. Dice sabana por si acaso, no sábana. Sabana, como la sabana africana. A ver, jovencitos, aquí la que ha acertado es Yadira. Eliminamos llaneza. Llaneza es sencillez, actitud libre de aparato y artificio. Eso es llaneza. Expresarse con llaneza, ¿no? Expresarse con sencillez. Muy bien. B de barco. Las demás hacen referencia a terrenos, a territorios. Perfecto. A ver acá. Pusilánime, cobarde, medroso, timorato, trágico, apocado. Son sinónimas estas palabras. ¿Cuál es la que no corresponde?
Son sinónimas de cobarde todas las palabras, ¿no? La que no corresponde es la D, me dicen, trágico. Muy bien, trágico no es sinónima del resto. Trágico es funesto, desgraciado, desafortunado, aciago, ¿no? Triste. Muy bien, jovencitos. A ver aquí. Aquí tenemos afinidad semántica. ¿Cuál es la que no corresponde? ¿Cuál no corresponde aquí, jóvenes? ¿Cuál no corresponde aquí, jovencitos? La D. Todas estas palabras hacen referencia al último término de una serie, ¿no? Diciembre es el último mes del año. Sí, la última nota musical, ¿no? Z, la última letra del abecedario. ¿Cuál es la que no corresponde? La D, infinito, infinito, la D, la E. La que no corresponde aquí es infinito. Omega, jóvenes, es la última letra del alfabeto griego. Por eso Jesús decía, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Como decir, yo soy el principio y el fin, el A y la Z. Se estaba refiriendo al alfabeto griego. Omega es el último, la última letra del alfabeto griego. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Subraye la palabra ajena y escriba el campo semántico correspondiente. Lo que vamos a poner es el hiperónimo. El hiperónimo. Cuando desarrolles ejercicios de términos excluidos que se basan en la cogeneridad, en el modelo de la cogeneridad, identificar el hiperónimo te va a ayudar a resolver el ejercicio. Si tú identificas correctamente el hiperónimo, ya estás dejando de lado el término que vas a eliminar. Es automático. Tienes que identificar solamente el hiperónimo, el género de las palabras. Ojo, ¿no? Cuando tenemos ejercicios de términos excluidos basados en la cogeneridad. A ver, García Márquez, Borges, Vargas Llosa, Camilo Cela. Allá. O sea, serían escritores de qué parte del mundo. No te olvides que al identificar el hiperónimo ya estás dejando de lado el término que vas a eliminar. Son escritores latinoamericanos. Muy bien. Ese es el hiperónimo. Escritores latinoamericanos. ¿Cuál eliminamos? Si has identificado el hiperónimo, ya estás desechando automáticamente la oración, bueno, el personaje que vas a eliminar en este caso. Camilo Cela. Claro, porque Camilo Cela es español. Aquí igual, ¿cuál es el hiperónimo? ¿Azul, morado, rojo o amarillo? Son colores primarios. Colores primarios. Ese es el hiperónimo.
Colores primarios. Claro. Ahora sí. ¿Cuál eliminamos? El morado. Sí. Cuando identificas el hiperónimo, ya estás dejando de lado el término excluido. Muy bien. Mandarina, naranja, mango, toronja. ¿Cuál es el hiperónimo? Cítricos, claro. Frutas cítricas. Eliminamos mango. Ahí está. muy bien, jovencitos. Continuamos. Rifle, pistola, granada, fusil. Armas de fuego, ¿cuál eliminamos? Muy bien. Claro, la granada es un explosivo, ¿no? Es la diferente del grupo. La vamos a eliminar. Perfecto, jovencitos. Muy bien. A ver, muchachitos. Vamos a desarrollar ahora ejercicios de comprensión de lectura. Muy bien. Muy bien, jovencitos. La compatibilidad y la incompatibilidad. Esto es bastante sencillo, ¿no? Decimos que una oración es compatible con un texto cuando el contenido de esta oración es verdadero, se condice, es coherente con el contenido del texto, ¿no? Se dice que una oración es incompatible con un texto cuando el contenido de esta oración contradice, es falso, no se condice, no es congruente con el contenido del texto. Muy bien. Ahora, jovencitos, la compatibilidad y la incompatibilidad se van a dar tanto en el plano literal como en el plano inferencial. Muy bien. Así, cuando tenemos una oración cuyo contenido es coherente con una idea que hemos inferido del texto, decimos que es una oración compatible. En cambio, si tenemos una oración cuyo contenido no podemos inferir del texto, decimos que es incompatible. Entonces, jovencitos, la compatibilidad y la incompatibilidad se van a dar en estos dos planos, en el plano literal y en el plano inferencial. Muy bien. A continuación, vamos a tener este ejemplo, pero antes, ¿no? Cuando te preguntan por la compatibilidad y la incompatibilidad, muchas veces no lo van a hacer con estas expresiones. Te van a utilizar, te van a decir palabras equivalentes. Cuando te pregunten de esta manera, se condice con el texto, es congruente con el texto, es coherente con el texto, es concordante, es convergente, es verdadero afirmar,
resulta correcto afirmar, se asocia. Todas estas formas de preguntar se refieren a la compatibilidad. No vayas a creer que te están preguntando sobre otros asuntos. Se refieren a la compatibilidad. En el caso de la incompatibilidad es semejante. No siempre te van a preguntar, marque la oración incompatible, ¿no? Te pueden poner equivalentes. ¿Cuáles son estos equivalentes? Las siguientes formas de preguntar. No se condice con el texto, es incongruente, es incoherente, es discordante, es divergente, resulta falso sostener, resulta erróneo afirmar, se disocia del texto, etc. Todas estas formas de preguntar y otras se refieren a la incompatibilidad. Muy bien, no nos olvidemos que la oración incompatible es aquella oración cuyo contenido contradice lo que sostiene el texto. Repito, la oración incompatible es aquella oración cuyo contenido va a contradecir alguna idea literal en el texto o alguna idea que podemos inferir del texto. ¿Está bien? No hay que olvidarnos de eso. Ahora, jóvenes, cuando nos pregunten, marque la oración incompatible, ¿no? En una pregunta de comprensión de lectura, tú siempre vas a buscar la oración que contradice al texto. Esa es la oración incompatible, ¿no? La que es falsa con respecto al texto. Jóvenes, si no encuentras una oración que contradice al texto, solo en ese caso vas a marcar como respuesta una oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. ¿Está bien? Solamente en ese caso. Es como última opción. Pero siempre debes buscar la oración que contradice al texto. Siempre. Esa es la oración incompatible. Profesor, en el caso de que yo tenga en las alternativas una oración que contradice al texto y otra oración cuyo contenido no está en el texto, ¿cuál marco? Vas a marcar siempre la oración que contradice al texto. Por eso te he dicho, solamente, ¿no? En aquellos casos raros, extraños, pocos, en el cual no vas a encontrar una oración que contradice al texto, solamente ahí vas a marcar aquella oración cuyo contenido no se encuentra en el texto. Ni de forma literal, ni la puedes inferir en él. ¿Está bien? Por si acaso, ten ese dato en mente, apúntalo para que no te olvides. Muy bien, jovencitos. Fíjate, aquí tenemos el siguiente texto. Vamos a leerlo y vamos a poner si estas oraciones son compatibles o incompatibles con el texto. Es decir, si estas oraciones son verdaderas o falsas con respecto al texto. Voy a leer. La apología de Sócrates pertenece al periodo socrático del pensamiento de Platón. La apología de Sócrates es un libro de Platón. Significa la defensa de Sócrates, ¿no? La apología de Sócrates pertenece al periodo socrático del pensamiento de Platón, por lo que trata de reflejar fielmente el pensamiento vivo de Sócrates y se detiene en un momento estelar de la vida de este gran hombre.
el enfrentamiento final contra la sociedad ateniense con el fin de insuflarle la búsqueda de la virtud. En la apología se trata de poner de relieve la sabiduría humana, lo que más tarde Nicolás de Cusa, en un hermoso oxímoron, llamaría docta ignorancia. De hecho, los primeros diálogos de Platón giran en torno a la figura de Sócrates. En la apología, en particular, Platón presenta su versión de la célebre defensa que Sócrates hace de sí mismo en el funesto juicio al que lo sometieron los atenienses. La sentencia y la muerte de Sócrates dejaron una huella indeleble, imborrable, en el espíritu del joven Platón. Según su juicio severo, riguroso, implacable, la democracia ateniense fue la responsable de tan nefasto magnicidio, el asesinato de una persona importante. Eso es magnicidio. Este suceso decidió la acerba, la amarga opinión de Platón en contra de la democracia, lo que según Karl Popper lo condujo a idear una ucronía, una fantasía totalitaria. Muy bien. En el libro de Karl Popper que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Muy bien. Aquí tenemos un texto sencillo, jóvenes, en el cual se habla sobre en qué consiste el libro de Platón llamado La Apología de Sócrates. En la parte final del texto se nos dice que Platón era un crítico de la democracia porque él le echaba la culpa al sistema democrático de la muerte de su maestro Sócrates. Claro, porque los que sentenciaron a Sócrates a la pena de muerte lo hicieron democráticamente, ¿no? Era quien lo sentencia a la pena de muerte, la mayoría decidió que así fuera. Muy bien, entonces por esta razón, entre otras, Platón despreciaba, era crítico acerbo de la democracia. Muy bien, vamos a poner si es verdadero o falso, es decir, si es compatible o incompatible las siguientes oraciones. Por el título de su libro se ve que Popper coincide con Platón. Esto es compatible o incompatible. C o I, ponlo aquí en el chat. C o I. El libro de Popper se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Por su título, por el título de su libro, se ve que Popper coincide con Platón. Esto es, Lucía me dice incompatible. Y, ¿están de acuerdo con su compañera, jovencitos? ¿Están de acuerdo, jovencitos, señoritas? A ver. Aquí la respuesta es incompatible. Muy bien. Claro, si el título se llama La sociedad abierta y sus enemigos, la sociedad abierta hace referencia a la democracia, ¿no? Se refiere a una sociedad democrática. Muy bien. Incompatible. El autor
acusa una especie de estética de la contradicción. Dice aquí, ¿no? En la apología se trata de poner de relieve la sabiduría humana, lo que más tarde Nicolás de Cusa, en un hermoso oxímoron, llamaría sabia ignorancia, docta ignorancia. ¿Esto es compatible o incompatible? Un oxímoron, jovencitos, es aquella figura retórica que consiste en decir algo contradictorio. Decir sabia ignorancia es un oxímoron, pues hay una contradicción aquí, sabia ignorancia. Entonces, aquí la oración es, el autor acusa una especie de estética de la contradicción. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Compatible o incompatible? Jovencitos. ¿Qué será aquí, jóvenes? Está facilito. A ver. Te voy a ayudar. Aquí la respuesta es compatible, pues. En la apología, ¿no? Dice, se trata de poner de relieve la sabiduría humana, lo que más tarde Nicolás de Cusa, en un hermoso oxímoron, o sea, él emplea esta figura retórica llamada oxímoron, que consiste en una frase que encierra una contradicción en sí misma, llamaría docta ignorancia, es decir, sabia ignorancia. El autor acusa una especie de estética de la contradicción. Claro, utiliza una expresión contradictoria. Esto es verdadero, compatible. Muy bien, facilito. La siguiente. Para Sócrates, como para Platón, sabiduría y virtud son inseparables, compatible o incompatible. ¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Aquí la respuesta, muchachitos, es compatible. Claro, para Sócrates como para Platón, la sabiduría y virtud son inseparables. Eso se pone en manifiesto en esta obra que escribió Platón llamado La Apología de Sócrates. Esto es compatible. La siguiente. Frente a Sócrates, la sociedad ateniense optó por la legítima defensa. Frente a Sócrates, la sociedad ateniense se defendió, dice, optó por la legítima defensa. O sea, esta oración se pone de lado de la sociedad ateniense y considera que la muerte de Sócrates está justificada. ¿Esto es compatible o incompatible, jóvenes, con el texto que hemos leído? ¿Cuál será la respuesta aquí? Esto es incompatible, pues. Frente a Sócrates, la sociedad ateniense optó por la legítima defensa, incompatible. El autor no considera eso. Considera más bien que fue un abuso de la democracia, ¿no?
asesinar a Sócrates. La siguiente. Es claro que Platón preferiría cualquier totalitarismo a toda democracia. Está claro que Platón preferiría cualquier dictadura, cualquier totalitarismo en vez de la democracia. ¿Esto está claro o no está claro en el texto? ¿Cuál será aquí, jovencitos? Aquí la respuesta es, esto es incompatible. Claro, en el texto nos dice en la parte final lo siguiente. Este suceso decidió la acerba opinión de Platón en contra de la democracia, lo que, según Popper, lo condujo a idear una ucronía, una fantasía, una propuesta totalitaria. Es decir, Platón había propuesto una forma de gobierno totalitario, pero era una forma de totalitarismo, una forma de totalitarismo. Pero aquí nos dice, es claro que Platón preferiría cualquier totalitarismo a toda democracia. Eso no está claro en el texto. Nos dice que Platón preferiría su propia forma de entender el totalitarismo, su propia propuesta totalitaria, no cualquier totalitarismo. Entonces, aquí es incompatible. ¿Está bien? Muy bien. En la siguiente. Karl Popper critica a Platón por la fallida apología que hizo Sócrates. ¿Esto es compatible o incompatible? La C, me dicen, ¿será compatible o incompatible? Claro, lo que Popper en la parte final del texto no cuestiona la defensa que hace Platón sobre Sócrates. Lo que Popper cuestiona, esto lo inferimos, es la posición crítica que tiene Platón contra la democracia. O sea, lo que cuestiona Popper a Platón es su posición crítica en contra de la democracia. No critica Popper la defensa que hace Platón a Sócrates. Entonces aquí sería incompatible. Karl Popper critica a Platón por la fallida apología que hizo de Sócrates. No, eso no critica. Critica que Platón sea detractor de la democracia. Muy bien. Pero lo entiende, ¿no? Porque dice, Karl Popper se da cuenta de que Platón es detractor de la democracia porque le echa la culpa de la muerte de Sócrates. Comprende por qué él tiene esa postura. Muy bien, y en la séptima, la apología de Sócrates fue escrita por Sócrates y difundida por Platón. Esto evidentemente es incompatible. La apología de Sócrates fue escrita por Platón, ¿no? Es harto conocido de que Sócrates no escribió ningún libro. Estaba en contra de escribir libros, más bien. Muy bien, jovencitos. Vamos a leer este texto, ¿ya? Y vamos a responder algunas preguntas. Tenemos unos minutitos. A ver, jovencitos. Texto siguiente. Si hablamos de diferencias, no solo debemos enfocarnos en la cantidad de neuronas, sino en el número y la fuerza de las conexiones entre ellas. Para ello,
ha sido de enorme importancia el desarrollo de técnicas como la resonancia magnética funcional que permiten reconocer la conectividad entre las neuronas. Con el uso de estas técnicas se ha podido detectar una mayor conectividad en el hemisferio derecho de los hombres y en el hemisferio izquierdo en las mujeres. La resonancia magnética funcional también muestra diferencias en conectividad en las áreas relacionadas con la percepción emocional, siendo mayor en las mujeres y en las de desempeño visuoespacial en los hombres, proporcionando así un sustrato neurofuncional a las observaciones conductuales. Otra evidencia a favor de una diferencia entre el cerebro femenino y el masculino es la prevalencia de enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas en hombres y mujeres. Algunos trastornos como la esquizofrenia y el autismo son notablemente más frecuentes en hombres que en mujeres, en tanto que otros trastornos como la ansiedad o trastornos del apetito como la anorexia y la bulimia son más frecuentes en las mujeres. La investigación en el aspecto de las diferencias anatómicas y funcionales del cerebro humano está avanzando muy rápidamente y con estos estudios se sustentan cada vez más las diferencias importantes en la función cerebral entre hombres y mujeres. Muy bien, jovencitos. En el texto se está hablando de las diferencias, ¿no?, funcionales que existen entre los cerebros de los varones y de las mujeres. Se dice, por ejemplo, ¿no?, que el cerebro de las mujeres están relacionadas más con la percepción emocional y en los hombres se vincula más con el desempeño visoespacial. Muy bien. Se nos dice también que hay enfermedades que son más comunes a las mujeres y otras enfermedades que son más comunes a los varones. Por ejemplo, la esquizofrenia y el autismo es más común en los varones, mientras que otros trastornos como la ansiedad o trastornos del apetito son más frecuentes en las mujeres. Muy bien. Aquí tenemos el gráfico, dice, en los individuos de sexo masculino las conexiones del mismo hemisferio son fuertes y hay menor conectividad entre los hemisferios. En las mujeres esta es mayor que en los hombres. Muy bien, la conectividad en los varones se da en el mismo hemisferio, generalmente, y en las mujeres hay una relación entre los dos hemisferios. Muy bien, jovencitos. A ver, respondemos la siguiente pregunta. El autor del texto tiene la intención de explicar ¿qué cosa? La trascendencia de las diferencias funcionales del cerebro humano, el sustrato neurofuncional de las enfermedades neuropsiquiátricas, las diferencias entre el cerebro de varones y humanos, el sustancial valor de la sexualidad en el sistema cerebral. ¿Cuál será aquí la respuesta?
La señorita Lucía me dice la A, la trascendencia de las diferencias funcionales del cerebro humano. Muy bien. En el texto se nos dice que hay una diferencia funcional entre el cerebro de los varones y el cerebro de las mujeres. Continuamos. En el texto, el sinónimo contextual del término reconocer, ¿qué significa? Aclarar, coincidir, comparar o examinar. ¿Cuál será aquí la respuesta? En el texto decía lo siguiente, ¿no? Dice, para ello ha sido de enorme importancia el desarrollo de técnicas como la resonancia magnética funcional que permite reconocer la conectividad entre las neuronas. Permite reconocer la conectividad entre las neuronas. Permite reconocer la conectividad entre las neuronas. ¿A qué hace referencia? Se refiere a hacer un análisis, ¿no? Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. Muy bien. En el texto se sostiene que gracias al avance de la tecnología, ahora se cuenta con la resonancia magnética funcional, la cual permite reconocer la conectividad entre las neuronas. Entonces, el término reconocer admite como sinónimo a la palabra examinar. Muy bien, jovencitos. El día de hoy hemos terminado